En nuestro segundo día de simposio, presentamos los siguientes temas: sensibilización y manejo de la discapacidad. Facilitador, Magister Virgilio Carrión. Como segundo tema, tenemos estrategias de abordaje educativo inclusivo. Facilitador, licenciado Carlos Becerra, docente especial. Virgilio Enrique Carrión Barrios. Virgilio es profesor en Ciencias de la Educación de la Universidad de Panamá, con 8 años de experiencia. Se ha desempeñado como asesor técnico en CENADI y CEDISCAP OEA. Posee maestrías en corrección pedagógica y maestrías sobre discapacidad en docencia superior de la Universidad Pedagógica Estatal Gersen, Rusia. Conferencista a nivel nacional e internacional, expositor en el Congreso Internacional Europeo sobre Pedagogía del siglo XXI en Rusia, entre otros. Fue jefe de promoción y sensibilización, asesor técnico en la temática de discapacidad, rehabilitación e inclusión en la Dirección de Promoción y Participación Ciudadana de CENADI 2011-2016. Actualmente es jefe de la Oficina de Equiparación de Oportunidades de la Procuraduría de la Administración, coordinador de la Comisión de DDHH1 del CONADIS. Es asesor técnico para el grupo de estudiantes e investigadores de la Universidad Tecnológica de Panamá en la realización del proyecto CISAI, Portal Educativo Virtual Panameño para Niños con Necesidades Educativas Especiales. Docencia e investigación a nivel de posgrado y maestría. Las actividades de docencia e investigación las realiza desde la línea de asesoría técnica y conferencias formativas para personal de entidades estatales y privadas sobre técnica y manejo de autismo, dislexia, dificultad en el aprendizaje y otras discapacidades. Aplicación de la rehabilitación alternativa como herramienta para el logro y desarrollo de nuevas capacidades básicas para la vida independiente. Buenos días a todos. Es un honor para mí compartir con ustedes durante el desarrollo de este segundo simposio educativo inclusivo regional. El derecho a la educación inclusiva es una responsabilidad de todos. Yo soy el magíster Virgilio Carrión. Hoy los voy a acompañar con el tema sobre el manejo y la atención, la sensibilización, manejo y atención hacia las personas con discapacidad. Es muy importante que tengamos claro desde el inicio todo lo que ha acontecido a la situación de las personas con discapacidad. Tenemos que hacer un pequeño viaje, remontarnos un poco al pasado para conocer los modelos de atención con los cuales ha tenido que convivir la comunidad de personas con discapacidad a nivel mundial. El primer modelo de atención lo encontramos en la antigüedad, cuando la situación de nacer con una discapacidad se convertía en una desventaja para la persona. Eso significa que la persona era más vulnerable, podía perder la vida en los momentos en que tenían que escapar. Hablamos de la época muy antigua, donde la persona tenía que tener todas las condiciones y todas las capacidades para poder sobrevivir al ataque de un animal feroz en el campo, en la montaña, en las zonas rurales, y por lo tanto una condición de discapacidad se convertía en una desventaja para la persona. Entonces, pues eso significaba que la persona algunas veces era apartada porque era considerada un ser que no estaba completo cuando llegaba a este mundo, ¿no? El siguiente periodo de modelo de atención lo encontramos en la antigüedad, en las antiguas batallas, las grandes culturas, las cuales tenían un procedimiento de defensa de las naciones y de los territorios, y cuando alguien nacía con discapacidad, pues la persona era considerada una persona no apta para, no cumpliendo con ciertas condiciones que requerían para la batalla, pues esta persona muchas veces la desaparecían porque no cumplía con los parámetros de un cuerpo completo, una fortaleza física para poder enfrentar las batallas y defender los territorios y las naciones. Luego pasamos a la época medieval,
donde el modelo de atención era caritativo, la cuestión era muy de sentimiento, muchas emociones respecto a la persona con discapacidad, alguien que venía con una desventaja, alguien que venía con una situación limitante, y entonces se empezaron a abrir muchas casas de atención caritativa, muchas veces regentadas por religiosos, que prestaban el servicio de atención caritativa, de colecta de cosas y de atención en auspicios y hogares para personas con discapacidad. Súmele a todo esto que todavía estaba el concepto desde la antigüedad de que venir con una discapacidad muchas veces era un castigo divino o era un castigo hacia los padres por algo que habían ejecutado mal en su vida diaria, y por ende la persona nacía como si tuviese una maldición. Pues y obviamente que estaban errados, pero en la época eso era un elemento que tenía mucha fuerza. Eso sumado a todas las otras condiciones de atención. Luego, a inicios del siglo XX, pues ya hay otra visión, hay una visión rehabilitatorio, técnico médico rehabilitatorio, donde después de las guerras las personas regresaban con amputaciones, heridas muy graves, que convertían a la persona, una persona con algún tipo de limitación o algún tipo de condición que no le era práctica para desenvolverse. Entonces la persona era rehabilitada, pero luego era enviada a su casa, y entonces la persona pues seguía faltándole algo, que era la participación, ¿no? Como los demás, ya estaba rehabilitada, pero ¿qué vas a hacer? Tienes que volver a tu casa porque todavía no te puedes como incluir totalmente en la sociedad, porque la sociedad todavía no comprendía muy bien cómo hacer el procedimiento para incluirlos de una manera funcional. Y luego de esto ya encontramos una situación bajo una visión de derechos humanos, estamos hablando ya de milenios, siglo XXI, en donde empieza a darse una condición de acción en la que hay que visualizar toda la situación de derechos humanos y de participación de estas personas. Entonces ya vienen nuevos conceptos, ya vienen nuevas situaciones en las que la persona pues debe participar en igualdad y equidad de derechos, y por ende pues también unas plataformas legales nacionales e internacionales con mayor fuerza, y entonces ya empieza a cambiar el horizonte de participación de la persona con discapacidad. ¿A qué venimos con todos estos elementos que acabamos de mencionar? A que al trabajar con personas con discapacidad es importante que tengamos todo este recorrido que la humanidad ha tenido que desarrollar para comprender las condiciones de la persona con discapacidad, porque tenemos entonces que tener un manejo correcto. La Convención Internacional de los Derechos de la Persona con Discapacidad y Protocolo Facultativo de la ONU nos dice que el término para la persona con discapacidad, bajo una visión de derechos humanos, para cumplir con una serie de compromisos mundiales como los objetivos del milenio y los objetivos de desarrollo sostenible, que nos siguen marcando que tenemos que tratar a las personas en igualdad y equidad y que nadie debe quedarse atrás. El término para estas personas presentado en los documentos de la Convención Internacional de las Naciones Unidas por los Derechos de la Persona con Discapacidad es el término bajo las siglas PCD, P mayúscula, C minúscula, D mayúscula. La P mayúscula dice que es una persona que tiene un nombre y un apellido, tiene una identidad, debe ser respetado como persona. Por eso la terminología que utilizamos para esta persona no debe ser ninguna terminología denigrante que haga una observación cruel o una observación cruda de la condición que tiene por discapacidad. Al contrario, tiene que tomarse toda la atención a la persona como una persona con los mismos derechos de las demás personas convencionales o que no presentan condiciones de discapacidad. Entonces, la C minúscula representa el enlace y la D mayúscula de discapacidad es como si fuese el apellido de la persona, que dice que la persona fulanito de tal tiene una condición de discapacidad, y estas discapacidades se clasifican en 6 tipos de discapacidad: discapacidad auditiva, discapacidad visual, que ambas discapacidades son sensoriales,
la discapacidad física o de movilidad reducida, la discapacidad cognitiva, la discapacidad por asuntos mentales o psicosociales y la discapacidad visceral, que tiene que ver con todo lo que es alguna afectación en las vísceras, órganos internos, pulmones, riñones, páncreas. Entonces estas personas tienen una condición que muchas veces no se ve, como tampoco se ve la discapacidad mental, psicosocial o la cognitiva. Entonces, estos 6 tipos de discapacidad tienen unas terminologías correctas bajo una visión de derechos humanos para que nos dirijamos a la condición que tiene la persona, sin olvidar que primero tiene un nombre y un apellido y que luego veremos la condición que la persona presenta. En el caso de la atención a las personas y su participación en el acceso a la educación, pues lo primero que tenemos que tener todos los especialistas o todas las personas que trabajamos con personas con discapacidad, por las personas con discapacidad o que directamente es una persona con discapacidad, es ese trato humano. El trato humano que debemos tener hacia la persona es primordial. Esto todo se basa en eso, en el concepto actitudinal que yo tenga respecto a la persona diversa que se encuentra frente a mí. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso y por eso es importante que tengamos claro estos 3 elementos que nos van a ayudar a poder manejar la atención de la persona con discapacidad con mayor fluidez. El primer elemento es mi comportamiento emocional, mi comportamiento actitudinal, mi comportamiento de voluntad hacia la participación e inclusión de una persona que es diferente a mí pero que tiene los mismos derechos que yo. El segundo elemento que tenemos que tener claro es cómo yo me voy a dirigir a la persona, cómo yo voy a equiparar a la persona, cómo yo voy a activar una serie de mecanismos que le permiten la participación a la persona a mi lado, como un par, como un compañero o compañera, como un amigo, como un ciudadano, como un civil, con los mismos derechos que yo. Lo único que lo está haciendo diverso es su condición de discapacidad. Y el tercer elemento que tenemos que tener muy claro es las oportunidades que brindemos para el cumplimiento de sus derechos humanos y su participación inclusiva holística. ¿Qué significa holística? Que la persona debe participar en todos los niveles de todas las cosas, con todas las oportunidades, sumándole primero, en el primer elemento, mi actitud emocional hacia esta persona, mi voluntad de que sea tratado con la misma dignidad como lo soy tratado yo y como me gustaría a mí y a todos los demás. El segundo elemento es cómo equiparamos la participación de esta persona, todos los instrumentos, herramientas y acciones que podemos ejecutar. Y la tercera es cómo yo le incluyo para que sea parte activa de todas las acciones que nosotros vivimos como ciudadanos todos los días. Entonces, todo eso nos va a ayudar. Que los siguientes instrumentos son el marco de plataforma legal de cada país, nacional e internacional. Los siguientes instrumentos son las guías o manuales para el manejo, trato y procedimiento de inclusión de estas personas. Por ejemplo, la Procuraduría de la Administración tenemos publicado en nuestro sitio web como un aporte, herramienta que hacemos a la Nación, 2 manuales. El manual de buenas prácticas para la atención a la persona con discapacidad, lo van a encontrar en PDF en nuestro sitio web, Oficina de Equiparación de Oportunidades de Procuraduría de la Administración. Entran a ese espacio de la página web y ahí está en PDF el manual de buenas prácticas, que incluye desde los términos correctos para la atención a la persona hasta las enfermedades crónicas, evolutivas y degenerativas y los procesos de inclusión laboral cuando la persona ha estado afuera o la persona tiene alguna condición o accidente, y cómo hacer el proceso para su retorno al espacio laboral y cómo se debe equiparar el espacio laboral, cómo se deben preparar los compañeros que van a trabajar con esa persona en su nueva condición profesional laboral. Eso es un aporte que estamos haciendo a la comunidad panameña y a la comunidad internacional también, en lo que podamos ayudar con un manual de buenas prácticas. Y el segundo manual de buenas prácticas es un manual que tiene como contenido jurisprudencia nacional e internacional sobre fallos dictados por la Corte Nacional e Internacional, la Corte Internacional de Derechos Humanos, sobre situaciones de las personas con discapacidad y en momentos donde han sido violados sus derechos, situaciones que no deberían repetirse y que
mirando este manual, nosotros podemos saber qué tenemos que cuidar para que no se vuelvan a repetir situaciones en violación de derecho a la vulnerabilidad de la persona con discapacidad en su trato, manejo e inclusión. Entonces, de esta manera, pues nosotros debemos tener claramente que aquí la situación no es económica, que aquí la situación no es falta de una plataforma de marco legal, aquí la situación de una mejor acción depende de mí, depende de cómo yo inicio y visualizo la participación de otra persona en igualdad de derechos y con equidad. Es una cuestión de voluntad, no es una cuestión. Las otras cosas económicas y de marco legal son elementos que se van uniendo al trabajo de inclusión, pero primeramente es una acción actitudinal, emocional, humana, que tenemos que aprender y desarrollar todos para que todos podamos participar con ellos en igualdad y en equidad. Como pedagogo se los digo, no es un trabajo fácil, pero tampoco es un trabajo imposible. Es una cuestión de voluntad. Muchas de las acciones se pudiesen agilizar y se pudiesen complementar y se pudiesen ampliar si todos tomásemos cada día nuestra cuota de responsabilidad para poder ayudar a las personas con discapacidad, empezando con un mejor manejo, con un trato más adecuado, para que la autoestima de estas personas pues esté siempre fuerte, esté siempre basada con elementos sólidos que le mantengan con energía para todo lo que tiene que afrontar, muchas veces en la vulnerabilidad que vive socialmente por la no accesibilidad de las acciones sociales, ¿no? Entonces, para nosotros, pues compartir estos conocimientos con ustedes, animarlos a que pongamos nuestra milla extra en la acción emocional hacia un mejor trato hacia las personas con discapacidad. Los instrumentos existen, las plataformas legales existen, los presupuestos existen. Lo que activa toda esta acción son las formas emocionales y de actitud con las que nos dirigimos al trato y manejo de estas personas. Bueno, estamos a la orden. En la Procuraduría de la Administración yo dirijo la Oficina de Equiparación de Oportunidades, pues y estamos para el seguimiento de la atención desde todas las entidades del Estado, la transparencia y las buenas acciones bajo una visión de derechos humanos que todos los servidores públicos tenemos que desarrollar para la respuesta que le tenemos que dar a la sociedad. Estamos a la orden, lo que requieran siempre. Un honor y un placer poderles acompañar en este camino de la inclusión. Es un camino muy interesante, no es fácil, pero es enriquecedor y todos tenemos que hacer nuestra cuota de asistencia, de atención y de acompañamiento a la persona con discapacidad, porque si nosotros trabajamos todas esas acciones desde una actitud positiva hoy, igual tenemos libre albedrío para decir yo no quiero atender a una persona con discapacidad, pero es mejor hacerlo en positivo, porque si lo hacemos en negativo, pues eso va a traer una serie de consecuencias y secuelas que va a acabar en la violación de derechos de la persona con discapacidad. Así que mejor lo hacemos en positivo. Si nosotros construimos en el presente buenas acciones, millas extras y una atención e inclusión con una visión de derechos humanos, estaremos garantizando también nuestra atención y nuestra inclusión a futuro, porque un día vamos a tener algún tipo de discapacidad, sea por la edad, sea por enfermedad, sea por secuelas de un accidente, o sea porque nacimos con una condición, pero si trabajamos en estos momentos en eso, pues estaremos garantizando un mejor futuro para todos en igualdad de derechos. Un honor para mí participar con ustedes en esta actividad y en este simposio, segundo simposio de educación inclusiva regional, a la orden siempre. Cuídense mucho y estamos todos juntos trabajando en esto y si lo hacemos bien, los resultados serán excelentes. Que tengan un maravilloso y excelente día. Gracias. Carlos Becerra, máster en Neuropsicología y Educación de la Universidad Internacional de La Rioja, España. Estudio de investigación, la percepción y su relación con el proceso léxico en niños de 7 y 8 años de edad. Licenciado en Educación Especial de la Universidad Especializada de las Américas, profesor de segunda enseñanza con especialización en Educación Especial. Docente integral Educación Especial UDELAS Colón.
técnico en Psicología Educativa ULACES. Actualmente labora en el Instituto Rufo Agaray como profesor de Educación Especial. Muy buenos días, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes que hoy se está conectando a través de estos canales virtuales. También de antemano agradecemos a todo el equipo de trabajo del segundo simposio de educación inclusiva de la región de Colón por tomarnos en cuenta, en consideración, para poder compartir con ustedes un poco de nuestra experiencia, un poco de nuestra formación y el trabajo que realizamos día a día en nuestro Centro de Educación Inclusiva. Sin más preámbulos, vamos a estar desarrollando las estrategias de abordaje en la educación inclusiva. Para eso nosotros nos hemos propuesto 3 grandes objetivos. El primero es reconocer los escenarios de actuación docente en las estrategias de abordaje en la educación inclusiva. Segundo, buscamos identificar esas estrategias de abordaje en la educación inclusiva. Y por último, reflexionar sobre la necesidad de implementar las estrategias de abordaje en la educación inclusiva. Vamos a estar ahora viendo los escenarios de actuación docente para el desarrollo de las estrategias de abordaje en la educación inclusiva. Nosotros hemos identificado 4 grandes escenarios que es producto de nuestra experiencia, producto de la formación y de la experiencia que día a día realizamos, podamos redirigir toda nuestra orientación, todas las estrategias para hacer las intervenciones y abordaje dentro de ese proceso de educación inclusiva. El primer escenario que podemos identificar es el escenario de desarrollo, ese desarrollo cognitivo de ese estudiante, ese desarrollo motórico y ese desarrollo social. Toda nuestra estrategia deben de ir dirigida a potenciar esos escenarios de desarrollo. Segundo, el escenario de herramientas de aprendizaje. Para nosotros es muy fundamental dentro de la educación inclusiva que nuestros estudiantes tengan las competencias necesarias para adquirir ese aprendizaje a través de esas herramientas, ya sea de lectura, de escritura o del cálculo, que requerirán de unas competencias específicas para poder accesar a ese proceso de aprendizaje. El tercer escenario es el escenario de las competencias curriculares, basado no solamente en esos indicadores de logro, en esos objetivos especificados en el currículum, sino también basado en esa necesidad de acompañamiento, en esa necesidad y la flexibilidad curricular que son merecedores nuestros chicos con algún tipo de condición o algún tipo de necesidad que requieren ese apoyo. Para eso vamos a estar viendo ese acompañamiento a través de los ajustes pertinentes a través de adecuaciones de acceso, viendo toda esa estructura, todas esas barreras arquitectónicas, toda esa accesibilidad que facilitarán los procesos inclusivos. De la misma manera, vamos a estar viendo esas adaptaciones, esos ajustes pertinentes, no significativos, pero que repercutirán ya sea en los objetivos de aprendizaje, en las metodologías o en el mismo proceso de evaluación. Seguidamente también vamos a ver, independientemente de las condiciones o el caso específico, las adecuaciones significativas, donde sí tal vez podamos obviar ciertos contenidos nucleares, respetando ese ritmo de aprendizaje y ese nivel competencial o académico de ese chico, sin perder ese enfoque de atención, no diría yo individualizada, más bien diría personalizada, viendo al sujeto desde un enfoque de derecho y de que es parte de un proceso y de una sociedad inclusiva. El cuarto escenario que también vamos a potenciar dentro de nuestras estrategias es el escenario de los entornos. Esos entornos escolares, entornos familiares que facilitarán estos procesos de desarrollo de aprendizaje. Toda una experiencia donde los padres tienen una responsabilidad y una participación junto con la comunidad educativa, pero son escenarios donde le permite a ese entorno escolar ser ese lugar de entrenamiento, ser ese lugar de facilitación, pero que propicie una cultura inclusiva, que permee no solamente dentro del centro, sino fuera del centro también, a través de esas comunidades, a través de esos
poblados, barrios, donde están inmersos toda una sociedad que cada día aspiramos que sea mucho más inclusiva. Vamos ahora a estar viendo estrategias específicas para los estudiantes con discapacidad visual. Para eso, basado a esos escenarios que previamente desarrollamos, todas nuestras orientaciones deben ir encaminadas a potenciar todos esos escenarios, porque eso le permite a estos estudiantes una autonomía, una independencia y una competencia para que él sea un sujeto no solamente agente de derecho, sino que también tenga una participación de esta sociedad. Por eso que debemos proveer que los entornos dentro de los escenarios escolares permanezcan estables, para que así ese estudiante que presenta alguna condición visual pueda tener esa autonomía en ese desplazamiento, en esa orientación, en esa movilidad a través de ese centro educativo, ya sea el aula, que él pueda desplazarse con autonomía hacia el tablero, hacia el pupitre del docente, hacia el mobiliario, los rincones de aprendizaje, que él tenga esa autonomía, no solamente en esa movilización, sino también en ese autocuidado para con él, y también a través de todos los concernientes dentro del centro inclusivo, él pueda valerse a través de un desplazamiento con buenas orientaciones, con buena movilidad, con buenas destrezas motrices. Él pueda desplazarse hacia una biblioteca, hacia una refresquería, hacia un gimnasio, hacia los espacios de recreación. O sea, buscamos desarrollar esas competencias en esos estudiantes. También proponemos como estrategia seguir trabajando toda la estimulación visual para aquellos estudiantes que todavía tengan esos restos visuales, esos estudiantes de baja visión, potenciar esa estimulación visual, aprovechando estos restos visuales que les faciliten los procesos de aprendizaje. También recomendamos como estrategia trabajarle la imaginación, ya que a través de esas descripciones específicas, detalladas y esas orientaciones precisas, ellos puedan a través de todo ese enfoque sensorial, recibir esa información y pueda convertirse en un aprendizaje, facilitándole a través de esas funciones superiores, completar a través del cerebro la idea que le hace falta para que él se haga una idea a través de las percepciones, ya que el cerebro le permite tener esa imaginación de esos entornos, de esos esquemas mentales que van a repercutir en mejores competencias. También recomendamos dentro de las estrategias un trabajo colaborativo, un trabajo en equipo, no solamente de los profesionales que tienen una implicación en la atención de estos estudiantes con deficiencias visuales, sino también entre el mismo estudiante con sus pares, con sus compañeros, trabajando y potenciando esas habilidades sociales y esas habilidades comunicativas, donde él pueda tener esa destreza, ese desarrollo, ese desempeño y pueda hacer más funcional su proceso inclusivo. Vamos ahora a estar viendo los abordajes dentro de la discapacidad visual. Nosotros hemos plasmado dos grandes bloques. El primero es el de la medida de acceso al currículo, que tiene que ver con esa adaptación de ese medio personales y de ese entorno que previamente desarrollamos. Esas medidas de acceso al currículo permitirán todas las adaptaciones y la disponibilidad de esos materiales. Estos materiales que en el caso de la discapacidad visual son auxiliares ópticos y en muchos casos no ópticos. Aquí nosotros podemos ver en esta presentación unos hipervínculos que en este momento por factor tiempo no nos van a permitir poder detenernos para enunciar y desarrollar cada uno de esos auxiliares ópticos. Pero entre esos podemos mencionar la máquina Perkin, tenemos la regleta para la escritura en braille, tenemos también el tablero de alfabeto braille, que también se sirve para los chicos de sordoceguera. También tenemos ahí
software educativo que permiten esa impresión en braille y la impresora braille, los software que permiten esa impresión en relieve, y también podemos ver también esa calculadora parlante. Son una serie de auxiliares como las gafas también con sensores, los software para todas las competencias que tienen con la tecnología, la información y la comunicación, que facilita toda esa accesibilidad hacia esas competencias tecnológicas que puedan facilitar los procesos de aprendizaje de esos estudiantes, y un sinnúmero de herramientas que van a facilitar estos procesos de educación inclusiva. El segundo bloque vamos a ver cómo adaptar esas medidas al currículum. Basado en esos escenarios que previamente desarrollamos, buscamos partir de un sistema de comunicación o un sistema de código de lectoescritura como es el sistema braille. Nosotros perseguimos es que nuestros chicos tengan esas herramientas de aprendizaje como lo es la lectura y la escritura a través de este sistema braille. También tenemos que seguir reforzando la escritura en caligrafía en tinta para los chicos con baja visión, utilizando el tablero de 16 renglones que permiten esa caligrafía en tinta. Debemos seguir reforzando el lenguaje corporal y gestual porque queremos potenciar esas habilidades sociales y comunicativas. Para eso hay que seguir reforzando como estrategia y como de abordaje esos aspectos corporales y gestuales. También potenciaríamos y trabajaríamos con ellos la signografía en braille, permitiéndole a ellos acceder a esas operaciones matemáticas básicas para que él pueda identificar las operaciones ya sea de suma, de resta, de multiplicación y de división, entre otras, a través de esa signografía en braille, apoyándose ya sea del ábaco, ya sea de la caja de aritmética o de la calculadora parlante, que serían esos auxiliares que le facilitarían estos procesos. También pudiéramos contar dentro de nuestras estrategias pedagógicas especializadas, serían los dibujos en relieve para las ciencias naturales, permitiéndole a través del tacto explorar ya sea los órganos o los sistemas. También tenemos las figuras bidimensionales, como por ejemplo los mapas en alto relieve, que le permiten contornear y explorar no solamente las zonas de las regiones de Panamá, sino también del continente americano y otros continentes, para que a través del tacto él pueda tener un canal de información y esa información se convierta en un aprendizaje. Seguidamente vamos a estar viendo otra discapacidad sensorial, y dentro de las estrategias en la discapacidad auditiva buscamos también potenciar los mismos escenarios 4 que hemos identificado, pero adaptando la necesidad de la discapacidad auditiva. Primeramente, la adquisición temprana, es muy importante eso, de un sistema de comunicación. Lo primero que debemos de realizar es esa adquisición temprana de un sistema de comunicación, ya sea a través de un lenguaje de señas, un lenguaje oral, el alfabeto dactilógico o las palabras complementadas, cualquier otra modalidad que podamos adquirir para que ese estudiante tenga esa competencia, porque es fundamental para ese desarrollo inclusivo. Hay también que trabajar esa parte en medio de la instrucción. Recomendamos como estrategia que se le trabaje todavía la instrucción a través de los medios orales, pero que se apoye con imágenes visuales. Tenemos que trabajar todo lo concerniente a la articulación de estos chicos para poder ir trabajando esos fonemas y ese entrenamiento auditivo de conciencia de sonido, presencia y ausencia a través de ese aula de recursos, que tenga esos recursos, ya sean tecnológicos, que faciliten estos procesos. Dentro del aula clase o grado podemos como estrategia recomendar que sea sentado cerca de ese docente, que ese docente le hable cara a cara o frente a frente para que él pueda tener una buena lectura labiofacial y pueda internalizar las instrucciones y ese proceso se pueda llevar a feliz término. Igual su participación dentro del centro, no solamente teniendo presencia, sino en participación en todas las actividades extracurriculares.
vamos a estar viendo ahora los abordajes específicos para la discapacidad auditiva. Dentro de esas, nosotros vamos a estar viendo los recursos de aprendizaje. Dentro de eso, para nosotros es fundamental que el estudiante de pérdida auditiva pueda tener accesibilidad para ese audífono que le va a facilitar los procesos auditivos y una mejor comprensión y comunicación dentro de su entorno escolar. También a manera de proyecto educativo de centro, debemos de proponer estrategias que vayan encaminadas a mejorar las condiciones y faciliten estos procesos de aprendizaje y de desarrollo de nuestros estudiantes, como por ejemplo pequeños proyectitos como que avisadores luminosos en los pasillos de nuestros centros educativos para permitiéndoles autonomía, que ese estudiante se pueda a través de esos avisadores luminosos identificar el inicio de clase, la finalización de clase, la rotación o la hora del receso, y él pueda con autonomía poder desplazarse. También contamos con otros recursos de aprendizaje como lo son los avisadores vibrotáctiles, que son de bolsillo, que también permiten la misma función, pero ya es para que el estudiante lo lleve en sí. Otros son toda la gama de la tecnología de la información y comunicación y el tema de la accesibilidad, que facilitarán esos entrenamientos y ese trabajo a través de la comunicación y el lenguaje que requieren los estudiantes con discapacidad auditiva, ya sea a través de software específico que trabajen la sonografía, a través de las vibraciones podamos trabajar esas articulaciones de esos fonemas, de esas vocales, y él pueda reconocer no solamente a través de la parte visual, sino también la parte táctil, y pueda tener esa conciencia de sonido y pueda facilitar una mejor lectura de labios, una mejor articulación también. El entrenamiento auditivo a través de diversos software que entrena esa conciencia de sonido y esa discriminación auditiva. Ahí pudiese yo mencionar el proyecto Fresa, que es un proyecto que está a disposición y de una manera gratuita, que contiene una serie de software gratuitos que se pueden descargar a través de un dispositivo móvil, de una tablet, de un computador, que podamos trabajar con estos chicos todas estas áreas que tienen que ver con el lenguaje, con la articulación, inclusive con la palabra complementada. Y son software que están accesibles y tan fáciles de descarga gratuita, y podamos seguir trabajando dentro de esa terapéutica que facilitarán estos procesos. Vamos ahora a estar viendo las estrategias de abordaje en el síndrome de Down. Para esto, lo primero es hacerlo partícipe de las actividades dentro del centro inclusivo. Que ese estudiante pueda participar del conjunto folclórico, que ese estudiante pueda participar de la banda del colegio, que ese estudiante pueda participar de la obra de teatro, de diversas actividades extracurriculares. ¿Para qué? Porque buscamos que crearle una expectativa de éxito a ese estudiante, para que él pueda tener esa expectativa de que él tiene capacidades y que él puede desarrollarse a través de las artes, a través del deporte, a través de diversas actividades que pueden tener competencia y desarrollo. También debemos potenciar ese desarrollo cognitivo a través de esa técnica de repaso. Sabemos que el síndrome de Down es una discapacidad intelectual que puede presentar ciertas dificultades en esos procesos de memoria. Entonces es bueno trabajarle a estos chicos de una manera fraccionada, paso a paso y secuencial, a través de ciertas rutinas, para que esos conceptos se fijen. Y también utilizando todos los canales sensoriales, se hace el auditivo, el táctil, el visual, potenciando por todas las rutas esa información para que se facilite la recuperación de esa información en el momento que tenga que recuperarla. Podemos también presentar la información de una manera a través de pictogramas, dibujos o inclusive videos. También podemos encargarle pequeñas responsabilidades dentro del salón de clase, y también reforzar esa expresión verbal en ellos a través de esa técnica del rolling player o ese feedback entre el docente, buscando que él refuerce esa expresión verbal. Y también trabajar a través de sociodrama o de obras teatrales para orientar actividades de la vida diaria que él pueda internalizar y tener mayor competencia.
vamos ahora a estar viendo las estrategias de abordaje de la discapacidad motórica. Nosotros hemos identificado 4 grandes componentes dentro de esta discapacidad motórica. Entre esos, que nuestras estrategias vayan dirigidas a esa autonomía de nuestros chicos, que vayan dirigidas a los apoyos pedagógicos que ellos requieren, que vayan dirigidas a ese desarrollo social y también a ese uso de un sistema de alternativo y aumentativo de comunicación, los famosos SAP. Primero, vamos a estar dentro de nuestras estrategias para los chicos con discapacidad motórica. Es contar con un espacio amplio. Recordemos que estos chicos tienen una movilidad reducida. Entonces, los pasillos y los espacios, el desplazamiento de ellos, que sean amplios, tomando en cuenta esa necesidad de ese desplazamiento. Entonces, también a través de ese proyecto educativo del centro, que también contemple las modificaciones de esas barreras arquitectónicas para que esas faciliten los procesos educativos, como por ejemplo las creaciones de rampas o inclusive ascensores para facilitar esas movilizaciones. También adaptar esos baños con todos los instrumentos necesarios de acuerdo a la necesidad de estos chicos también. Acceso a materiales específicos, inclusive para esos juguetes también específicos dentro del aula de recursos, que cuenten con todas esas medidas de atención que faciliten ya sea esas terapias ocupacionales o esas partes físicas, todos esos recursos que tanto tecnológicos como no tecnológicos que ayuden y repercutan en estos procesos. Contar con ese apoyo pedagógico, ese docente especializado, pero también con ese equipo de trabajo que tiene implicación con esta población. Como ejemplo, el terapista ocupacional, el terapista físico, y tener esa coordinación para llevar ese acompañamiento y ese seguimiento de esos procesos. También debemos potenciar la ayuda entre compañeros, pero que él pueda tener esa participación en actividades deportivas adaptadas a la condición de él, pero de acuerdo a esas competencias con sus pares, que él pueda participar de esas actividades también. Recomendamos como estrategia también el uso de pictogramas. Son muy funcionales para ellos, para el tema de la comunicación, para el tema de la comunicación de estos chicos, el uso de tableros de comunicación específicos, aplicaciones para móviles y tablets que funcionen como comunicadores. Sabemos que estos chicos presentan en muchas ocasiones problemas de lenguaje y de comunicación. Entonces, son herramientas tanto tecnológicas que nos van a facilitar estos procesos a estos estudiantes y le van a permitir adquirir el aprendizaje y ser parte de esas competencias que buscamos desarrollar en ellos. Vamos ahora a estar viendo las estrategias de abordaje en la educación del autismo. Proponemos que se trabajen habilidades sociales, habilidades emocionales, habilidades cognitivas, habilidades de orden y de estructura. Para los estudiantes con autismo, específicamente el síndrome de Asperger, es muy importante emplear con apoyos visuales. Todas nuestras estrategias tienen que ir dirigidas con apoyos visuales. Asegurar un ambiente estable y predecible. O sea que nosotros tenemos que nada improvisado. La educación de estos chicos debe ser toda con una planificación y una dosificación adecuada. Favorecer la generalización de los aprendizajes. Que ese chico no sienta que él es excluido de las actividades académicas, sino que esas actividades sean diseñadas generalmente para que él vea que todos los compañeros, al igual que él, hacen las mismas actividades, solamente con ciertas estrategias específicas que favorecen y faciliten estos procesos. Descomponer la tarea en pasos más pequeños, no porque no tengan competencias intelectuales, porque son muy inteligentes, sino más bien por el tema de esa frustración, de esa fatiga que puedan darle en su momento, trabajo muy extenso de mucha larga hora. Entonces, previendo eso, hacemos fraccionar esos contenidos. Ofrecerle a este estudiante la oportunidad de elegir y priorizar los contenidos nucleares y que tengan algún tipo de interés con ese estudiante. Para eso hay que tener ese feedback con ese estudiante, a ver cuáles son sus intereses, porque ellos aprenden de acuerdo a sus intereses. Entonces, buscando eso, presentarle y darle la oportunidad que él pueda elegir dentro de los contenidos nucleares para ir en ese mismo orden secuencial, de esa secuencia didáctica, seguir trabajando en esas áreas.
Prestar la atención a los indicadores emocionales es muy fundamental con estos chicos de síndrome de Asperger específicamente, esos cambios emocionales que puedan entorpecer este trabajo, proveyendo realmente un feedback seguro, pero un plan B para poder intervenir adecuadamente y evitar todo tipo de crítica o castigo con esta población. Con esto damos por terminado nuestra presentación. No pretendemos haberlo acabado todo o dicho todo en medio de esta presentación. Lo que buscábamos es dejar unas pinceladas de esos escenarios de actuación, de esas pequeñas estrategias de acuerdo a esas condiciones que nos vamos a hallar. Sabemos que estamos para la atención de la diversidad, y igual las estrategias son diversas y son muchas y son muy complejas, pero lo que queremos dejar aquí en esta presentación, que usted se lleve las pinceladas de esos escenarios donde debemos potenciar las áreas específicas que debemos trabajar, y será hasta la próxima edición y muchas gracias. No somos perfectos, pero sí especial, alguien por quien Jesús supo que valía la pena morir. Muy buenos días, mi nombre es Hermelinda Santizo, enlace del equipo SAE, Servicio de Apoyo Educativo Meduca Región Colón, bajo la dirección regional de la Magister Mixia Morillo y la Dirección Nacional de Educación Especial por la Magister Kiriacán, bajo el liderazgo de la ministra Maruja Gorday de Villalobos. Agradeciendo primeramente a Dios por la oportunidad que nos brinda de estar con salud y de poder llegar a cada uno de ustedes por medio de este simposio que fue pensado y trabajado con la intención de crear conciencia sobre la importancia de la educación inclusiva, vista desde la perspectiva de derecho, para que de este modo cada participante pueda fungir como agente multiplicador. Para mí es un honor estar frente a ustedes y ser la persona que a nombre del simposio dirija unas palabras de agradecimiento y exaltación a la noble labor y desempeño de cada uno de ustedes, que como expositores hicieron que este día pudiera llevarse a cabo este simposio inclusivo con el título Derechos de las Personas con Discapacidad, Compromiso de Todos. A ustedes nuestro eterno agradecimiento. Los derechos humanos son universales, políticos, civiles, económicos, sociales y culturales. Pertenecen a todos los seres humanos, incluyendo a las personas con distintas capacidades. Las personas con discapacidad deben gozar de sus derechos humanos y libertades fundamentales en términos iguales con otros en la sociedad, sin distinción de ningún tipo. Como es sabido, la educación es un derecho fundamental necesario para el desarrollo personal de todos los seres humanos, indispensable para garantizar la evolución de todas las sociedades. Como enlace de educación inclusiva, debo mencionar que el informe emitido por la Comisión Internacional sobre Educación para el siglo XXI señala que la educación es un derecho indispensable para que la humanidad pueda progresar hacia los ideales de paz, libertad y justicia social. El Pacto Internacional de Derechos Humanos, Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 13, sostiene que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una educación libre, favorecer la comprensión y la tolerancia. Como vemos, las leyes que respaldan la educación inclusiva son parte de nuestro diario vivir. Sin embargo, es un largo camino el que nos falta por recorrer para que éstas se cumplan a cabalidad. Este simposio, como ya mencionamos, tiene la principal finalidad de transmitir a sus participantes esa pasión por lograr una educación inclusiva, equitativa y de calidad, que nos mueve a los integrantes de este equipo
compuesto por docentes especiales, con especialistas. En primer lugar, quiero manifestar el honor que para nosotros significa su presencia hoy aquí. Agradecerles a todos su amabilidad por acompañarnos en este día tan especial para todos los que aquí estamos. Actualmente, en nuestra provincia contamos con 83 docentes de educación especial, con presencia en 46 centros educativos y un equipo técnico compuesto por trabajadoras sociales, fonodiólogas, psicólogos y dificultad de aprendizaje. Hemos ido creciendo para dar respuesta a una educación inclusiva y de calidad. Quiero también desde aquí agradecer el esfuerzo y dedicación a todos los docentes, a los especialistas y de una manera muy especial a los integrantes del comité del simposio, en donde cada uno, como pieza de un rompecabezas, han hecho posible este simposio virtual en estos momentos de pandemia, ya que la educación no se detiene. Aprovechamos estos momentos para unir más los lazos familiares. Todo pasa y de esto vamos a salir, pero siempre agarrados de la mano del Señor. Me despido de ustedes, deseándoles mucha salud y rogando al Todopoderoso nos cubra bajo sus alas para poder seguir trabajando por una sociedad inclusiva. La estrella se conecta con la diversidad. Muchas gracias y bendiciones. Les damos nuestro agradecimiento a cada uno de los expositores por todo el apoyo brindado a este segundo simposio de educación inclusivo. Y gracias también a ustedes, nuestros suscriptores, por permitirnos llevar la información de manera virtual. No nos podemos despedir sin antes invitarles a que sigan nuestro canal de YouTube Simposio Inclusivo SAE Colón, recordando que el derecho de la educación inclusiva es un compromiso de todos.